El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Usted está entrando a Archivos Motorsport y Aviones, un canal dedicado a todo lo que se mueva. Bienvenidos y disfruta de nuestro canal. Hoy les ofrecemos las tragedias que ocasionó The Havilland Comet. Era un 10 de enero de 1954. El vuelo 781 de British Overbus Airways Corporation, piloteando un Havilland DH-106 Comet registrado como GALYP, despegaría desde el aeropuerto de Roma Ciampino en Roma, Italia, en ruta hacia el aeropuerto de Londres Heathrow en la ciudad de Londres, Inglaterra. En el tramo del final de su viaje desde Singapur, aproximadamente a las 10 horas del tiempo de Greenwich, el avión sufrió una descompresión explosiva en altura y se estalló en el mar Mediterráneo, matando a todas las personas que estaban a bordo. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal, Archivos Motor y Aviones by La Hawk. En esta ocasión les traemos un nuevo episodio dedicado a un tema muy curioso, particular en la historia de la aviación civil. Les recordamos que en el formato largo de podcast está dedicado exclusivamente a videos relacionados para contarte aquella historia oculta que pueda tener la historia del automovilismo, la aviación civil y militar o cualquier otra máquina que siempre queramos traer una historia en particular. Por eso lo dejamos para los shortbreaks, los temas de las referencias a conocer ciertos vehículos o máquinas voladoras, tanto de tierra, mar o aire. Y que acá exploraremos más que todo historias un poco más profundas, alegres o aquellos dramatismos que aportan a la historia automotriz y deportiva de las máquinas que hemos venido a través de los primeros videos del canal, visto a lo largo de toda la historia que se presentan en estas ocasiones. Por esta ocasión exploraremos en que en plena era del comienzo del jet civil, ¿no? Después de haberse explorado en el campo militar, cuando apareció las aeronaves impulsadas por reactores, en la historia de la tragedia del primer avión de jet civil, o sea, el primer avión a reacción civil, tras la Segunda Guerra Mundial, nos referimos a la historia del accidente del Havilland Comet, el vuelo 781 de Boeing, y más adelante, asimismo, en la sección de la postcréditos, que es una sección que inauguramos también para este canal, que obviamente exploramos ya en los otros canales ocasionalmente, que es una sección que una vez que terminamos de contar la historia principal, le dedicamos un espacio también adicional a otro. En esta ocasión hablaremos justamente de el otro accidente aéreo que involucró a esa misma aeronave, ¿no? Y que ya habíamos visto brevemente contado en el short cuando vimos la historia biográfica del avión del Havilland Comet. Sin más, simplemente comencemos. Historia. Un 7 de abril de 1954, Peter Duffy copilotó el elegante de Havilland Comet GALYY de 4 motores turbojet hasta el aeropuerto de Heathrow en Londres. Era la última parte de un vuelo de pasajeros entre Londres y Johannesburgo de la British Overseas Airways Corporation (BOAC). Unas 36 horas después, con una nueva tripulación a bordo, la aeronave que cambiaría el futuro de la aviación inició la segunda etapa de su viaje de vuelta a Sudáfrica, que sería el otro vuelo, por cierto, de otro caso. Al despegar de la escala en Roma y poco tiempo después de pasar por Nápoles, sobrevolando la isla de Stromboli, una famosa isla volcánica, por cierto, en la punta al sur de Italia, el avión tristemente se desintegró. 7 miembros de la tripulación y 14 pasajeros murieron. Era la segunda explosión en pleno vuelo de un Comet en 3 meses. Todavía no he perdonado a aquellos que restauraron el servicio tras el primer accidente, dijo Duffy, que ahora aparentemente, bueno, al menos hasta el día en que siguió vivo, porque obviamente han pasado tantos años, estuvo retirado y vivió en su momento en Canadá. Acaba de pasar la guerra. El primer Comet salió de su hangar de la fábrica de Havilland en Hatfield, unos 40 kilómetros al norte de Londres, en julio del 49. Solo 4 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, los aviones de pasajeros para aquel entonces volaban a bajas altitudes y eran incómodos. Sus cabinas no estaban presurizadas y las hélices eran propulsadas por ruidosos motores de propulsión interna, por lo que tenían que volar a través, en lugar de por encima del mal tiempo.
muchos de los que habían sido reconvertidos a partir de bombarderos en tiempos de guerra o de aviones de transporte en mercancías. El Comet, por otro lado, parecía un avión del futuro, con un fuselaje de aluminio, alas en flecha ocultando 4 motores de reacción, lo que se convertía en la maravilla de la época. En cada lado tenía grandes ventanas rectangulares que le permitían a los pasajeros unas vistas sin precedentes de la Tierra desde una altitud de crucero de 12 kilómetros. Decía la siguiente frase: todavía hoy parece un avión moderno. Para la época era algo, como se dice, muy avanzado en la época. Decía Alistair Holston, curador del Museo de Havilland Aircraft. Era un limpio, aerodinámico y parecía que se iba a deslizar por el aire perfectamente. Era el Concorde de ese momento, volaba más alto, más rápido y con mayor suavidad que cualquier otro, y hacía todo lo que los demás pareciese obsoleto. La envidia del mundo. Dentro de lo que había sido asientos para 35 pasajeros en 2 cabinas, los que iban en primera clase se sentaban alrededor de mesas. Además de la cabina, el resto del fuselaje estaba ocupado por una gran cocina, zonas de almacenamiento de maletas. No había una bodega adentro, pero habían baños separados para las mujeres y para los hombres. Esto era lo que pasa cuando dejas que los ingenieros diseñen los aviones en lugar que lo hagan los contadores, aseguraba Hudson. El transporte en avión estaba a punto de dejar de ser solo para ricos. Continuando con la misma afirmación, la forma principal de viajar largas distancias eran las embarcaciones, los barcos. Claro está que junto con los barcos en los años 30 hay que citar, también acompañaba a los Zeppelins. Por cierto, ¿quieren que hablemos algún momento de los Zeppelins en el canal? Déjenmelo saber en la caja de comentarios porque el espacio de los dirigibles van a entrar también acá. De hecho, muchos de los pasajeros de la BOAC eran funcionarios que se iban a manejar el Imperio Británico. Casi 2 años de vuelos de prueba, el Comet hizo su primer vuelo extraordinario 2 de mayo de 1952, haciendo un vuelo de Johannesburgo vía Roma, Beirut, Khartoum, Entebbe y Livingstone. En el vuelo, que duraba un poco más de 23 horas, había sido un éxito. Los pasajeros describieron un viaje tranquilo, un servicio estupendo y unas comidas bastante bien presentadas. El Comet era la envidia del mundo en su momento, en que todavía no había ningún avión de reacción para transporte de pasajeros. En pocos meses, la BOAC había diseñado vuelos hasta Ceilán, la actual Sri Lanka, Karachi, Singapur y Tokio. Mientras Havilland iba acumulando pedidos de otras aerolíneas como la Canadian Pacific, Air France y las Fuerzas Aéreas Reales de Canadá, con velocidades hasta de 807 km por hora, o sea, la famosa velocidad máxima y algunos momentos velocidad crucero. Los pasajeros experimentaban el viaje de sus vidas, pero para aquellos que se sentaban al final, pocos vuelos no tenían ningún incidente. Sin embargo, decía de Duffy, tuvimos un problema tras otro, problema de diseño, por ejemplo, que eso es lo que va a afectar obviamente a la estructura del avión. El Comet fue un primer avión comercial de controles de vuelo hidráulico que funcionaban de forma muy similar al pedal de frenos de un auto. Cuando el piloto movía el mando de control, activaba una bomba que inyectaba el fluido a través de un circuito de tuberías para ajustar las superficies de control de sus alas. Los primeros 4 aviones tenían sellos defectuosos, dice Duffy. Solíamos llevar un fluido hidráulico para rellenar el sistema. Las tripulaciones también reportaron otros problemas: el sistema eléctrico y de navegación que había tendido a recalentarse. Las ventanas de la cabina se empañaban y la autonomía del avión estaba limitada a 4 horas antes de necesitar un relleno de combustible. Pero también un problema más fundamental fue con el diseño de los mandos. No importaba a qué velocidad ibas, el feedback de los mandos se sentía igual, decía Duffy. Era un peligro y sin duda creo que esto causó uno de los accidentes. Entre ellos hablamos que el 26 de octubre de 1952, Duffy estaba en descanso y bebía una copa de vino en la terminal del aeropuerto de Roma tras volar el Comet GALYZ desde Beirut, en Líbano. Él había mirado por la ventana y vio cómo el avión empezaba a despegar para el vuelo hacia Londres. Vimos el avión al salirse al final de la pista. Él recordaba y lo que menciona. Así que salimos corriendo, agarramos un jeep y fuimos hasta donde él estaba. Y estaba allí emitiendo un silbido. Se había arrancado el tanque y había combustible por todos lados. Increíblemente no se produjo un incendio y nadie entre la tripulación o entre los 35 pasajeros resultó herido en esta ocasión. Pero íbamos camino justamente al horror. Lo que el capitán había hecho
es levantar demasiado la nariz durante el despegue. Tenía demasiado arrastre en las alas y no agarró lo suficiente profusión, mencionaba Duffy. El piloto fue responsabilizado por el accidente, pero este incidente también expuso un fallo inherente en el diseño. La causa del accidente no era sobre el ala, sino también la falta de feedback de los mandos que te permitía echarte hacia atrás todo lo que querías, decía Duffy. Nunca hubieran dicho que hubiese un accidente si los pilotos que hicieron las pruebas del avión lo hubieran hecho adecuadamente. Unos meses después, en el 13 de marzo de 1953, hubo un problema similar con el que ocurrió con el despegue del vuelo de Karachi, Pakistán. Esta vez el Comet había hecho un vuelo de prueba que se estrelló contra un puente de piedra y estalló en llamas. Aquí habían muerto 11 tripulantes y técnicos que iban a bordo, y luego en junio otro avión sufrió daños en Dakar, Senegal, en un accidente similar. Como pilotos estábamos cada vez más preocupados, decía Duffy, y empezamos a interesarnos muy activamente por lo que estaba pasando. El 2 de mayo de 1953, 43 personas murieron cuando un Comet se estrelló poco tiempo después de salir de Delhi, en la India. Una investigación revelaría que el avión se había partido tras encontrarse con turbulencias extremas. Como resultado de estos incidentes se publicaron unas instrucciones de despegue entre los pilotos, cual permitió ajustar el diseño de las alas y se decidió que los modelos siguientes llevaran un radar para el clima, pero todavía iban a ocurrir cosas negativas. Como decía Holson, había dos fallos fundamentales en el avión. El primero, el sistema de construcción. La superficie exterior del avión estaba hecha lo más fina posible para ahorrar peso. El Comet volaba muy alto y necesitaba estar presurizado para que los pasajeros pudiesen respirar. Si haces eso, es como tomar un globo de juguete, detonarlo y desinflarlo. El segundo problema eran las ventajas rectangulares. Si tienes una apertura cuadrada en una plancha de metal, como la superficie de un avión, y lo sometes al estrés, en lugar de donde va a aparecer la grieta de la esquina. Y es algo curioso porque hay muchos aviones que tenían el problema de la despresurización, como cuentan los relatos, que fue lo que causaría muchas veces que las alas se partieran. Bueno, y en otras estructuras. El 10 de enero de 1954, el Comet GALYP despegaría de Roma y subió a las nubes. Durante una llamada por radio para informar sobre el tiempo, la transmisión se cortó pronto. Abajo, unos pescadores dijeron haber oído múltiples explosiones antes de ver los restos ardientes de las nubes. Desde las nubes, cuando estas iban cayendo. Los 29 pasajeros y los 6 tripulantes murieron. Todos los Boeing y los Air France Comets se quedaron en tierra después de tremendo accidente mientras se recuperaban los restos y se investigaban las causas. Se ordenaron más de 50 modificaciones en el diseño, pero los investigadores no pudieron identificar una única causa del desastre. Decía Duffy, tuvimos una serie de reuniones en Heathrow. Dijeron estar bastante seguros de saber qué había pasado. Luego se les pidió que votaran y decidieron reincorporarse al servicio. Yo voté en contra porque sentí que las modificaciones no habían descubierto adecuadamente la razón de la explosión. Desafortunadamente se demostró que estaba en lo cierto. Por algo es que a pesar de todo lo que ocurrió en esa industria, el Comet era tan revolucionario para el transporte aéreo de pasajeros como lo fue el Concorde décadas después, que curiosamente después de tanto tiempo, cuando queramos hablaremos de ese accidente del Concorde del año 2003, cuando fue puesto en retiro, porque después de tanto tiempo que llevaba en servicio nunca sufrió accidentes, requería una pista bastante larga hasta ese incidente de Air France. Pero bueno, eso será para cuento de otra historia. Un terremoto en la industria cuando el Comet GALYY explotó luego en el aire. En el 8 de abril todos los Comets del mundo volvieron a ponerse fuera de servicio, que es el otro accidente que ampliaremos más adelante. Esto se convirtió en un terremoto de la industria porque todo el mundo miraba a Havilland y a Gran Bretaña como los pioneros del viaje aéreo rápido, alto y cómodo, decía Hudson. Era un gran misterio porque estos aviones excepcionales futuristas se estaban cayendo pronto del cielo. Un equipo de expertos se reunió para hacer investigación sin precedentes en los accidentes, y este proceso marcó el nacimiento de la industria moderna de la investigación de accidentes aéreos. Por cierto, les recomiendo que vean el documental Mayday, Catástrofe Aéreas. Si mal recuerdo, es el primer episodio de la serie que nos mencionan y donde hemos tenido también información que hemos traído para complementar con este video. Con el Comet en tierra, el avión que iba a transformar la forma en que viajamos estaba siendo construido en Seattle, Estados Unidos. Por cierto, la historia del Boeing 707. Con su primer vuelo en julio de 1954, el Boeing 707 o 707 entraría en funcionamiento en 1958.
Una empresa construyó eventualmente más de 1000 de esos icónicos aviones. Y ya de vuelta en el Reino Unido, de Havilland desarrolló el Comet 2, el Comet 3, antes de desarrollar el 4 hasta finales del 58. Más largo, podía llevar de forma cómoda 92 pasajeros, más fuerte, más poderoso y con ventanas ovaladas mucho más seguras, teniendo la capacidad de vuelo de 4000 kilómetros, haciendo ideal para vuelos de media distancia. El Comet 4 terminó sus vuelos en 1997, curiosamente. Claro que ya no lo usaban la mayoría de empresas que les habían solicitado hace años. Duffy, que se había escapado por poco de 2 accidentes fatales del Comet, se convirtió en uno de los primeros pilotos del Concorde del British Airways, y curiosamente esa empresa fue la que sufrió, junto con Air France, esos últimos años con ese avión, con el Concorde. El único Comet 1 original que queda está siendo renovado, o estuvo al menos renovado para el uso en exhibición en el Museo de Havilland, una pequeña colección de edificios y hangares al norte de Londres dirigida por voluntarios. El Comet todavía parece un avión del futuro, incluso para la época del retiro. Sentada en uno de los cómodos asientos tapizados del departamento de la primera clase, es fácil imaginar cómo debió haber sido volar en uno de estos hermosos aviones por encima de las nubes, quizás leyendo una revista o bebiendo una bebida helada. Y eso, curiosamente, es lo que nos comenta, digamos, como llamámoslo así, la historia del vuelo del 781. Gary Bull, vamos a contar otra parte de la historia. Un ex ingeniero de BOAC dijo que cuando inspecciona el avión de Roma, o sea, el vuelo que es el 781, comenzó a buscar daños incidentales. Al no encontrar ninguno, se había supuesto que la nave o la aeronave ya era apta para volar. Curiosamente, no revisó por completo la inspección, al menos es lo que se afirma. Bull y el mismo equipo de ingenieros examinarían más tarde el vuelo 201 de South African Airlines antes de su vuelo final, que es el otro vuelo que hablaremos también del incidente. El 10 de enero de 1954, el vuelo despegaría a las 10:31 hora local para la fase final del vuelo en Londres, al mando del capitán Alan Gibson, de 31 años, uno de los pilotos más jóvenes de BOAC. Alrededor de las 10:50 del día, un Argonaut de la BOAC, patente del GALHJ y piloteado por el capitán Johnson, estuvo en contacto con Gibson. Durante la comunicación por radio sobre las condiciones meteorológicas, la conversación se cortó de repente. Las últimas palabras del capitán Gibson fueron George George, y más o menos entonces los restos fueron vistos caer al mar por un pescador. El aeropuerto de Londres de Heathrow inicialmente marcó el vuelo 781 como retrasado, pero fue suprimido a la 1:30 de la tarde del tablero de llegadas. Bueno, esto es uno de los pocos incidentes que irían marcando el paso a paso de la historia de la aviación, de uno de los aviones más icónicos de este periodo de los años de posguerra. Bueno, hay que decir que muchas de las partes son recuperadas, básicamente fueron en el mar, y en el incidente que llevó a cabo, obviamente, hablarían bastante durante esa década. Obviamente, se puede decir que por la época de los años 50, la aviación civil en la era del jet pudo estar comprometida gracias a este tipo de accidentes. La correlación de Havilland Comet con otros accidentes graves. Si bien George Peter, el Comet de la BOAC, cuya matrícula es GALYP, que poco menos de 2 años antes había inaugurado la era del reactor comercial con su vuelo de Londres a Johannesburgo, estaba destinado a contribuir de forma decisiva al final del éxito de la compañía británica. El 10 de enero de 1954 despegó de Roma, como hemos venido contando, y 20 minutos después de que se hizo pedazos cuando sobrevolaba la isla de Elba, aquellas 35 personas que iban a bordo se perdieron en el medio del mar abierto, es decir, perdieron la vida. BOAC había ordenado que esos Comets que dejaran de volar no fue suficiente forma para encontrar una causa justificada de esos accidentes. Las presiones comerciales y políticas hicieron que estas autoridades permitiesen que esos Comets volviesen a surcar cielos, y eso es lo que podríamos llamar de la ironía de los pocos tratamientos que tiene la aviación civil. De hecho, incluso
para el estándar de hoy eso ya se maneja de alguna manera más rigurosa. Claro que veamos que el incidente misterioso del vuelo de Malaysian Airlines, o los dos vuelos, bueno, uno tiene una connotación un poco más política, el otro un poco más misteriosa, ¿no? Por algo también se conocen como los vuelos más misteriosos, y que más adelante quizás traeremos más adelante para el discurso de nuestros videos. La decisión de recuperar los vuelos fue muy desafortunada porque 2 semanas después, el 8 de abril de 1954, el Comet GALYY de Jok cayó en el mar Mediterráneo, cerca de Londres. En el accidente perecieron los 21 ocupantes de la aeronave. Las líneas aéreas dejaron a todos los Comet otra vez con el mismo incidente, dejarlas en tierra, por lo que la fabricación de estas aeronaves en las instalaciones de Havel había quedado paralizado, ¿sí? Comprometía a la empresa. Por eso el ministro de Transportes británicos A.T. Lennox Boyd retiró los certificados de aeronavegabilidad de los Comet 1. En las investigaciones, por ejemplo, Winston Churchill había declarado que el misterio del Comet debe resolverse sin tener en cuenta el dinero o el esfuerzo humano necesarios. Nunca una investigación sobre un accidente se había llevado con semejante despliegue de medios, algo que era muy raro y sobre todo por la aviación de la época del avión de hélice. La Royal Navy transportó la Farragut a todas las partes del York Peter, que logró extraer del fondo del mar. Los técnicos empezaron a sospechar que las causas de los últimos accidentes podían estar relacionadas con fallos en la estructura del avión debido a la fatiga de materiales como consecuencia de los ciclos de presurización y despresurización. Explicado muy por encima, cuando un avión vuela a gran altitud, cuando este se presuriza la cabina de pasajeros, de modo que aunque estos estén volando a más de 8.000 metros de altitud, en cabina de presión del aire sea el equivalente a estar a menos de 3.000 metros. Esto hizo que el fuselaje tuviese en su interior durante el vuelo una presión mucho mayor que en el exterior, como si quisiéramos lincharlo. Cuando este proceso se repitió miles de veces en el metal, empieza a resistir menos el esfuerzo, el fenómeno que se conoce como fatiga en términos aeronáuticos. En el caso del Comet, los esfuerzos se acumularon en la esquina de una ventana. El fuselaje completo del Comet se colocó en un tanque de agua gigantesco, donde se le sometió a cambios de presión equivalentes a ascensos de 35.000 pies seguidos en descensos a nivel del mar, 40 veces más rápidos de los que ocurrían durante los servicios de vuelo normales. Las autopsias de los cuerpos de algunas de las víctimas de los accidentes demostraron que habían fallecido debido a una descompresión explosiva, y todo apuntaba a que el origen de los accidentes estaba en ese fallo estructural que hemos mencionado antes y la rotura del fuselaje. Este 24 de junio, cuando el ensayo del tanque Farragut llevaba acumulados 3.057 ciclos, la presión en la cabina del Comet disminuyó bruscamente. Sacaron el agua y los técnicos pudieron comprobar que se trataba de una grieta en el fuselaje abierta, cuyo origen estaba en la esquina de una ventanilla. El examen microscópico de las partes afectadas demostró que el material había sufrido un fenómeno que se denomina fatiga de metal. Los ciclos de presurización y despresurización sometían al metal a unos esfuerzos que se concentraban en las esquinas de las ventanillas rectangulares. En este contexto, estos lugares se iniciaban pequeñas grietas que luego se extendían y terminaban provocando una rotura explosiva en todo el fuselaje. Entre otras medidas, de Havilland tuvo que modificar la forma de las ventanillas y hacerlas ovaladas. Una de las conclusiones que se pueden llegar a esto, casi todos los expertos coinciden en que si los Comet nunca se hubiesen fabricado al primer reactor comercial le habría ocurrido lo mismo. Ningún fabricante era plenamente consciente de los problemas de la presurización que esta presurización planteaba, a todas las aeronaves cuando se vieran sometidas a miles de ciclos de trabajo. Es decir, que incluso al Boeing 707 le pudiera haber ocurrido si no hubieran tenido en cuenta la experiencia de Havilland. Un pequeño detalle que pasó desapercibido para el Comité Británico de Visionarios, que en 1943 presidió Lord Bramson. Esta es una historia en la que hay una impresión de los esfuerzos que no reciben la recompensa que se merecen. Así es el mundo de la aviación, intolerante con los simples errores. Y bueno, justamente hay que recomendarles la historia del documental de la tercera temporada de Segundos Catastróficos, que también nos amplían un poco, y la temporada de Media Catástrofes Aéreas en el episodio Se impresiona las alturas. Y bueno, vamos ahora a decirles muchísimas gracias, gente, por escuchar desde otra perspectiva la historia del vuelo 781, tomando en cuenta muchas referencias de los otros vuelos, ¿no?
creíamos hacer un poco distinto a la historia, porque digamos, es un vuelo que va a ser parte de los incidentes de la historia de la aviación. Y bueno, gente, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube, con los demás canales. Obviamente, todos los canales, toda la información de los canales que ustedes están viendo son nuestras redes sociales. En Patreon, en Twitch, en nuestra cuenta secundaria de TikTok, que por cierto van a tenerlo también en pantalla. En nuestro podcast que próximamente estaremos en la segunda temporada de El Debate del Archivista y demás redes sociales. Yo soy Blajo y en la descripción están los enlaces al link a TLW donde vas a encontrar todas las redes sociales y en los grupos de Telegram y Discord para que participen. Y por cierto, vayámonos a la escena post créditos, a la sección que nosotros conocemos como la post créditos. 2000 años más tarde. 6 horas y media después, algunos centímetros más tarde, segundo día, tercer día, cuarto día, unos momentos después, una eternidad más tarde, 3 días después. En nuestra sección de la postcréditos te vamos a contar brevemente lo que fue el vuelo 201 del South African Airways. Pues en el caso del vuelo de la 201 del South African Airways, que también había implicado un vuelo de Havilland y como los otros vuelos mencionados del mismo modelo, este avión había despegado desde el aeropuerto de Roma Ciampino en ruta hacia el Cairo, Egipto, en su segunda etapa de vuelo de Londres a Johannesburgo en Sudáfrica. Este vuelo también, obviamente como ocurrió con el 781, este vuelo se estrelló matando a todos a bordo el 8 de abril del 54. Bueno, incluso aquí lo ampliamos un poco porque ya hemos hablado parte de eso en la mezcla de dos. Este vuelo que mencionan a los ingenieros una vez más, a Henry Bull y a los otros ingenieros de la BOAC que examinaron la aeronave que operaba como el vuelo 201. Meses atrás lo habían hecho con el 781 de BOAC, que había sufrido una descompresión explosiva tras los 26 minutos al despegar. Murieron, en el caso, las 35 personas. En el caso del vuelo 201, había partido de Londres a las 3 de la tarde del 7 de abril tras aterrizar en Roma a las 5 y 35 de la tarde, descubriendo ciertas fallas, incluyendo un medidor de combustible defectuoso y 30 pernos flojos en el ala izquierda. Esto retrasaría al viaje por al menos unas 25 horas. A las 6 y 32 de la tarde el 8 de abril, despegado hacia el Cairo, ascendiendo rápidamente a una altitud de crucero. A las 6 y 37 sobre el faro de Ostia, reportaron estar pasando a 2100 metros de altura y con buen clima, pero con un cielo completamente nublado. A las 6 y 49 comunicaron sobre Ponce estar volando a una altitud de 3500 metros. Y a las 6 y 57 estar cruzando Nápoles. Poco tiempo después de las 7 encontraron contacto con el Caire en la radio de larga distancia o de largo alcance y estimaron un tiempo de llegada más o menos alrededor de las 9 y 2 de la noche. Fue ese el último mensaje, ya que minutos después se había desintegrado matando a las personas que viajaban en avión. Acá también ocurrió el tema de la fatiga de metal. Curiosamente, todos los vuelos similares que tenía la compañía BOAC en sus respectivos accidentes involucraban estas fallas mecánicas. Y bueno, gente, pues simplemente nada más que decir, yo soy Blahawk y les recuerdo que tengo 4 canales de YouTube: Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Memoria Alpha, Archivos Star Trek y obviamente archivos de Seu Videoblog by Blahawk y este quinto canal que es Archivos Motorsport y Aviones by Blahawk. Y espero que les haya gustado. Recuerden que mis redes sociales se encuentran en la descripción del video: Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, Mastodon, en fin, todas las redes sociales, incluso en pantalla las han visto, así que no se descuiden para no tener que comentar de una vez todas las redes sociales. Yo soy Blahawk y como siempre les digo, suscríbanse, denle like, compartan este video si te gustó el video y puedes seguirnos en diferentes redes sociales que hemos mencionado en pantalla. Y asimismo, deja un comentario qué te parece este video. Yo soy Blahawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahawk les dice y nos vemos en otro video. Y recuerda que los shorts específicamente hablamos de pequeños resúmenes de aquellas aeronaves o vehículos
de motorizados te gustaría que pudiéramos hablar brevemente? ¿Transmisión? Bueno, y bien, mis amigos, cabe citarles para recordarles que ustedes me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Ustedes me pueden seguir acá en YouTube como @GCUniverse para el canal principal. Para los demás canales secundarios me buscan como @Archivos Marvel 616 más Star Wars, ese más, recordemos que es en palabras, y Archivos DCU by Black Hawk, que de igual manera me pueden encontrar así en TikTok. Memoria Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Motor. Todos obviamente agreguenles la arroba. Es más, todos me pueden encontrar como archivos DCU @c.im, en Twitter como archivos DCU, archivos DCU Plus y archivos Motor, en Twitch como archivos DCU, archivos DCU Plus, en Patreon como archivos DCU, en Facebook como archivos DCU Universe, archivos Marvel 616 Master Star Wars, archivos DCU Oficial, en Fandom World, archivos DCU, obviamente en TikTok como archivos DCU, como yo les mencionaba, pero también como archivos Motor y Aviones, que es la otra cuenta de TikTok, todos agregándole la arroba. En Instagram como archivos DCU y archivos DCU Plus, en Spotify en el podcast del debate del archivista. En Discord, pues hay unos enlaces en la descripción del video que ustedes van a encontrar, y asimismo también a los grupos de Telegram y el canal de Telegram, y al grupo Club Archivos DCU, enlace que van a encontrar si ustedes ven el video desde los móviles. Y obviamente si no pueden encontrar esas redes sociales, ustedes van a encontrar un enlace que se llama linkatr.ee/en/diagonal by Black Hawk. Y también invitarlos hasta que me sigan en la app de YouTubers Geeks, así como aparece en pantalla, como ustedes van a ver en el video. Ustedes ponen su cámara de celular, copian el código y ustedes van a integrarse a una comunidad de unos canales hermanos, digámoslo así, que nosotros colaboramos en esa aplicación para que ustedes puedan seguir no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en otro video. Tradición fuera.